¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nuevamente retomando un segundo webinar con el comité de NIF. Mi nombre es Juan Carlos Uceda Vargas. Soy presidente del Comité Técnico Nacional de NIF, de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Y dentro de la programación de temas que tenemos por desarrollar, en esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña Luis Morán. Luis Morán es director gerente de auditoría en KPMG. Luis Morán cuenta con 18 años de experiencia profesional en el servicio de auditoría financiera externa, en auditoría interna y asesoría financiera en empresas privadas y públicas, con especial énfasis en los sectores de energía y recursos naturales, sector manufactura, banca y finanzas. Desde enero de 2020, Luis Morán forma parte del Departamento de Práctica Profesional de KPMG en Perú. Ha liderado proyectos de auditoría, estados financieros de corporaciones nacionales e internacionales bajo NIF, principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos, los US GAAP, y usando normas internacionales de auditoría NIA y normas de auditoría de aceptación general en los Estados Unidos, US GAS. Entonces, Luis, en esta noche va a tocar dos temas que son bastante importantes a propósito con motivo ya del cierre anual. Nosotros tenemos en el cierre anual, pues, hacer una serie de remediciones de las partidas que integran en su conjunto los estados financieros y asegurar de que las reglas de medición de estas partidas pues se cumplan tal cual como prescriben todas las normas contables vinculadas a las mismas. Es el caso que Luis va a tocar la NIF número 9, instrumentos financieros. Específicamente en el tema relacionado a la pérdida crediticia esperada y cómo es que esta nueva medición se puede haber visto afectada por las consecuencias de la pandemia. Recordemos que la NIF 9 trajo consigo una serie de cambios en la clasificación, reconocimiento y medición de los instrumentos financieros, cambiando, como mencioné hace un momento, el cálculo de las provisiones o deterioro de valor, pasando de un modelo de la pérdida crediticia incurrida al modelo de la pérdida crediticia esperada. Y este modelo de la pérdida crediticia esperada pues implica utilizar una serie de variables vinculadas al macroentorno, proyecciones, análisis de mercado, modelos matemáticos también y estocásticos para su determinación. Y esto pues conlleva a nuevas exigencias a los contadores a fin de contar con nuevas habilidades para poder enfrentar el mundo que se viene a nivel de lo que la contabilidad está pidiendo, ¿no? Es decir, la contabilidad ya hace bastante tiempo dejó de ser 2 más 2 igual a 4. En ese sentido, hablar del valor razonable, pues, supone también hablar de estimado, ¿no? Y somos los contadores quienes debemos decir si es que ese valor razonable finalmente es razonable y si lo podemos asumir o no. Caso contrario, pues vamos a seguir siempre reconociendo lo que otros hacen, ¿no? Entonces, esto es un poco acerca de lo que nos va a hablar Luis respecto de la NIF número 9 y del mismo modo también nos va a hablar acerca de la NIF 16, específicamente de la enmienda que se dio en el presente año a la NIF 16. Recuerden ustedes que para el JASB esta NIF 16 mejoró la transparencia, la comparabilidad, incorporando nuevos requisitos contables para la contabilización de los arrendamientos en el siglo XXI y pone un punto final a las conjeturas que surgían al calcular las obligaciones por arrendamiento, normalmente relevantes en muchos sectores económicos, ¿no? Esta NIF 16 pues aporta la tan ansiada o deseada transparencia de los activos y pasivos de las empresas, lo que supone que la financiación de los arrendamientos, en buena cuenta, que estaban fuera del balance ya no van a seguir ocultos, ¿no? Entre las sombras. En fin, esta norma pues mejora la comparabilidad de las empresas que arriendan y aquellas que solicitan préstamos para comprar ese activo subyacente del contrato, ¿no? Entonces, Luis nos va a hablar acerca de esta enmienda y qué fue lo que el JASB finalmente pues estableció a efectos de dar una solución práctica a estas concesiones que, que muchos arrendadores, digamos, en una suerte de negociación con arrendatarios, tuvieron que brindar a fin de que
no cierren empresas, a fin de que no se caiga tampoco pues, las cadenas de pagos, complementando a las propias medidas que todos los gobiernos en el mundo habían ya tomado para mantener en marcha a las organizaciones, a las entidades. Pues bien, sin más preámbulos, voy a dar pase a Luis para que empiece con la presentación. Adelante, Luis. Muchísimas gracias, Juan Carlos. De verdad que para mí es todo un placer y un honor estar aquí, compartir este tiempo con ustedes y aprovecho la oportunidad para saludar a toda la audiencia que se conecta. Ya son las 9:17 de la noche, pero bueno, como tú lo describes, los temas son apasionantes y el COVID-19 pues ha venido a traer un matiz, digamos, más relevante este año, ¿no? Saludos a todos, agradecer también, bueno, por la invitación de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Para KPMG es un honor participar en este tipo de eventos y con toda seguridad pues vamos a seguir estando dispuestos a participar, ¿no? Como lo comentas, Juan Carlos, y lo describiste muy bien, si bien es cierto, en los últimos 2 años hemos tenido la implementación de 3 normas bien importantes y relevantes para los estados financieros, para los preparadores de los estados financieros, como fue la NIF 15 de reconocimiento de los ingresos, y es clave lo que tú mencionabas, donde ya la contabilidad no es tan sencillo como que 2 más 2 es igual a 4, sino tengo un contrato con un cliente que tiene un método de reconocimiento y medición de los ingresos que puede ser distinto a la forma contractual, como se están llegando el acuerdo, como se llega al acuerdo con el cliente. También es cierto, tocaste el punto de vista de la NIF 16, ¿no? Que se entró en vigencia, tenemos un issue grande, entró en vigencia el año pasado, el 1 de enero de 2019, y la NIF 16 lo que hizo fue permitirle a las compañías que tenían estos arrendamientos operativos fuera del balance de los estados financieros, reconocer los activos y los pasivos, ¿no? Y vemos que este efecto fue más pervasive, por así decirlo, de un modo significativo a nivel de compañías que están en ciertas industrias. Por lo menos lo vimos en aviación, vimos que las aerolíneas tuvieron que reconocer el activo por derecho de uso que es el reconocimiento de la aeronave en sus estados financieros, y reconocer un pasivo significativo también asociado, ¿no? También lo vimos con compañías que están en el segmento de retail, ¿sí? Donde tienen arrendamientos de diversos locales comerciales con los cuales ejecutan su operatividad, que también tuvieron que reconocer estos activos y pasivos en los estados financieros, ¿no? También tuvimos el caso de la adopción de la norma de la NIF 9, que como bien lo comentabas, lo vamos a ver más adelante, donde trajo un cambio significativo de la forma como se calculaba o cómo se calcula la pérdida crediticia esperada, y antes era, digamos, se calculaba una pérdida sobre, digamos, estimada, que básicamente era un efecto ya incurrido. Ahora se calcula una pérdida crediticia esperada que está en función de unos parámetros históricos y una proyección con base en estimaciones de riesgo, probabilidades de default, etcétera, ¿no? Bueno, si bien es cierto, vamos a comenzar ya con la primera parte de esta presentación. La hemos dividido en 2 partes. Primero que nada, tenemos el tema de la concesión de arrendamientos, la concesión de arrendamientos relacionada con el COVID-19, ¿no? Continuando con la presentación, tenemos un issue bien relevante, que el ESV, digamos que en este año se emitió una enmienda a la NIF 16, producto principalmente del efecto que ha tenido el COVID sobre las economías, los mercados y los negocios. El ESV notó que un gran número de, digamos, de concesiones derivada de arrendamientos se han otorgado por parte de los arrendadores, ¿sí? Hacia los arrendatarios, que básicamente estas concesiones de arrendamiento generan, por así decirlo, digamos que los clientes tengan que revisar
la forma como abordar estos cambios en los contratos. Y si se recuerdan, en la NIF 16, que recientemente se viene adoptando desde el año pasado, las compañías tuvieron ciertas complejidades en la adopción para los estados financieros. Sin embargo, la NIF 16 tiene un capítulo de las modificaciones de contratos de arrendamiento, que es un capítulo bien complejo, ¿no? Suele ser complejo ese capítulo. Y el IASB lo que hizo fue, al ver tantas modificaciones en contratos de arrendamiento producto de las concesiones que se están dando directo por el COVID-19, lo que hizo fue estableció, digamos, una solución práctica que le permite al arrendatario, en este caso, no hacer uso de la evaluación de este capítulo de la modificación de arrendamiento que está establecido en la NIF 16, y que generaría un alivio para los preparadores de los estados financieros de evitarse analizar esos aspectos tan complejos, ¿no? Se espera que esta solución práctica, por así decirlo, tenga una acogida en cuanto a los preparadores de estados financieros, a los arrendatarios, para contabilizar las concesiones de arrendamiento que se derivan directamente de efectos del COVID-19, ¿no? Continuamos acá con la presentación. Y vemos un bosquejo general, ¿no? Revisando el bosquejo general, prácticamente esta enmienda que entró en vigencia, digamos, una vez que el IASB emitió esta enmienda, entró en vigencia prácticamente desde el 1 de junio de este año, del 2020, establece una solución práctica que es opcional, ¿sí? No digamos que es una solución práctica que debe ser atendida para todos los arrendatarios que obtienen concesiones de arrendamiento de sus arrendadores producto de la situación económica. No, es una solución práctica que es opcional y eso sí viene condicionada. La solución práctica se tiene que aplicar, ¿sí?, a las concesiones de arrendamiento que están vinculadas directamente con el COVID-19, ¿sí? Esa es una de las condiciones, es la condición principal sobre la cual se debe basar un preparador de los estados financieros para aplicar la enmienda de la NIF 16. Y como ya les había comentado, esta solución práctica le permite al arrendatario evitar ese capítulo que está en la NIF 16 de evaluar, ¿sí?, si la concesión de arrendamiento aplica desde el punto de vista de modificación de contrato y en ese sentido proceder a hacer la contabilización en los estados financieros producto de ese análisis, ¿no? La solución práctica aplica solo cuando se cumplen determinadas condiciones. Y esto es muy importante comentarlo, ¿no? Son 4 condiciones que ya lo vamos a ver más adelante, pero todas se tienen que cumplir. Obviamente, esta solución práctica aborda solamente las necesidades y requerimientos que tienen los arrendatarios, pero no los arrendadores, ¿sí? Los arrendadores siguen revisando las modificaciones como tal de contratos de arrendamiento que están establecidas en la NIF 16, ¿no? Entonces, esto es importante aclararlo para que no haya confusión como tal, ¿no? Luego seguimos, en esta slide vamos a ver nosotros cuáles son los tipos más comunes de concesiones de arrendamiento que se originan, ¿no? Y vemos que por lo general son 3 las más comunes, ¿no? Una que son las exoneraciones o condonaciones del pago del arrendamiento o el alquiler por un periodo de tiempo determinado, ¿no? Entonces es importante resaltar que es por un periodo de tiempo determinado porque se entiende que hay una situación específica que es el COVID-19 y el impacto que ha traído a las economías y los negocios, ¿no? La segunda concesión que es más común es la reducción en el pago del arrendamiento, ¿sí? Entonces es muy importante que esta reducción en el pago del arrendamiento cataloga como una concesión de arrendamiento también por un tiempo determinado. Y la tercera es el diferimiento en los pagos, es decir, no recibo una condonación, no recibo una reducción de la renta, sino me permiten diferir el pago. Y lo que tú comentabas es muy importante, Juan Carlos, porque
precisamente uno de los issues más importantes que tienen las compañías hoy en día son los requerimientos de caja, ¿no? Entonces, muy importante que las compañías reciban una concesión por pago del arrendamiento, pues le genera un poco más de oxígeno a nivel del flujo de caja operacional que necesita una entidad para continuar operando. Entonces, desde el punto de vista de las concesiones más comunes son estas, pero también estamos viendo una que también se está generando, hemos visto que viene crecientemente, que es el tema de cuando cambia la naturaleza del pago, ¿no? De la consideración. En muchos contratos que se suscribieron en el pasado, las rentas que se estaban determinando eran rentas fijas, ¿sí? Lo que ha permitido que durante esta pandemia los negocios han cerrado y por lo tanto los comerciantes que tenían que hacer pagos de estos arrendamientos, pues no han operado y por lo tanto no han tenido capacidad de pagar esta renta, ¿no? Entonces, bueno, viene un cambio en la naturaleza del pago sobre una condición variable más que fija. Entonces, esto no deja de ser una concesión de arrendamiento derivado del COVID-19, está pautado como una concesión de arrendamiento, ¿no? Entonces, es importante que se identifiquen este issue y es muy importante que si ustedes han visto o hemos notado, las concesiones de arrendamiento tienden a disminuir la consideración o del pago del arrendamiento, no el incremento, ¿sí? Porque cuando hablamos de una consecuencia directa del COVID-19, se entiende que es que el arrendatario tiene un perjuicio económico y por lo tal recibe una concesión, con lo cual, digamos, genera ese beneficio que debería de contabilizarlo en sus estados financieros. Si por el contrario hay un incremento de la renta, tiene que irse al capítulo que está en la NIF 16 para reconocer cómo tratar ese incremento de la renta, ¿no? Revisando ya en detalle un poco de qué establece la enmienda de la NIF 16, vemos que hay varias cosas que no están establecidas y el ESV y los que han tenido oportunidad de ver la enmienda de la NIF 16 es bien corta, son básicamente 2 párrafos que están allí establecidos y de resto hace referencia a la NIF 16 que está vigente. Por lo general, o sea, la enmienda no ha proporcionado una guía contable que le permita al arrendatario reconocer estos impactos en los estados financieros. Por el contrario, se sigue haciendo referencia a las guías contables que están en la NIF 16. Esto es algo importante para resaltar y tenerlo en cuenta porque esta enmienda no establece, digamos, una guía contable de cómo reconocer estos impactos en los estados financieros, sino que se refiere a la NIF 16 como tal. Ahora, el enfoque de esta solución práctica, y lo habíamos comentado antes, incluye 4 consideraciones. Y mencionábamos que las 4 consideraciones se deben cumplir para que un arrendatario proceda a reconocer contablemente el impacto en sus estados financieros de una concesión de arrendamiento derivado del COVID-19. Y la primera condición es la que habíamos visto anteriormente, es que la concesión sea una consecuencia directa del COVID-19, ¿sí? Si esa condición se cumple, seguimos en el tracking de evaluación de si aplica o no la solución práctica y nos encontramos con que el cambio en los pagos resulta de que que esa contraprestación revisada es sustancialmente igual o menor que la que estaba anteriormente contabilizada, es decir, la que estaba originalmente contabilizada. ¿Qué quiere decir? Que el impacto en el cambio del reconocimiento de esta concesión de arrendamiento no es un impacto significativo o material para el contrato de arrendamiento, ¿sí? Entonces esto es muy importante que se analice, es que el pago o esa consideración que se está determinando revisada, ¿sí? Es igual o menor que la que estaba anteriormente determinada cuando se reconoció el arrendamiento en los estados financieros. La tercera condición está relacionada con que esta concesión en los pagos
Ya. Bueno, muchísimas gracias y disculpen que se me había caído, se me había reseteado la computadora y bueno, rápidamente lo atendimos. Ok, entonces como le estaba comentando, la tercera condición está relacionada con que la concesión del arrendamiento que reduce los pagos, digamos que estaban establecidos originalmente en el contrato de arrendamiento, tienen que ser aquellos pagos que venzan en o antes del 30 de junio de 2021. Es decir, pasa todo el periodo 2020 y llega hasta junio de 2021. En teoría, todos los arrendatarios que tengan concesiones de arrendamiento que estén vinculadas con los pagos que están establecidos en esos cronogramas de plan de pago como tal, que se generen durante este periodo y hasta junio de 2021, serán considerados para, digamos, tener una concesión en cuanto al arrendamiento como tal, ¿no? Son elegibles, ¿no? La cuarta condición, y esto es muy importante determinar que ya les he comentado que las cuatro son necesariamente se deben cumplir. La cuarta condición es aquella que tiene que ver con que si existen otros cambios sustantivos como tal en los términos y condiciones del contrato de arrendamiento. Recordemos que la concesión de arrendamiento puede venir no solamente, ¿sí?, de una modificación de la renta como tal, sino también puede venir acompañada de otro tipo de modificaciones. Y por lo tanto, la compañía tiene que evaluar si la cuarta condición se ve afectada o no. Digamos que si en el contrato de arrendamiento, aparte de reducir la renta, si yo ocupaba 4 pisos de un edificio sobre el cual pagaba un fee de arrendamiento y desocupo 2, ya entraría en, digamos, en controversia con esta condición. ¿Por qué? Porque la cuarta condición indica que no existen, o sea, que otros cambios sustantivos en los términos y condiciones de arrendamiento no deberían existir, ¿no? Si todas las 4 condiciones, digamos, se cumplen, el arrendatario tiene la opción de reconocer la concesión de arrendamiento derivado del COVID-19 aplicando la solución práctica. Si alguna de ellas no llegara a aplicar, obviamente la solución práctica no puede ser aplicada y por lo tanto debería aplicar los criterios y condiciones que establece la NIF
16 como tal en cuanto a la modificación de contratos de arrendamiento o las consideraciones de modificaciones de arrendamiento si constituyen o no un cambio en las condiciones originales. Ok, yéndonos un poco al tema de cómo evaluamos nosotros si la concesión de arrendamiento es una consecuencia directa del COVID-19, ¿sí? Entonces, les mencionaba que, digamos, la enmienda, la NIF 16, digamos, no es muy amplia, ¿no? Carece de muchos detalles que no están explícitos y por lo cual, cuando los detalles y los términos y condiciones no están tan explícitos en la norma, por supuesto que resalta el hecho de que la compañía o el arrendatario tenga que usar el juicio profesional para determinar si aplica de diversas formas la solución práctica que establece la enmienda, ¿no? Entonces, bueno, si como no se establece el concepto o la definición de consecuencia directa del COVID-19, se recomienda que se sigan estos factores que están acá numerados, ¿no? Deberíamos revisar o entender cuál es la razón de la negociación que existe entre un arrendador y un arrendatario. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo, que es el segundo caso? ¿Cuál es el motivo de esa concesión de arrendamiento? ¿En qué oportunidad se está generando esta negociación entre arrendador y arrendatario? ¿Dónde está documentado, ¿no? Esa modificación del contrato de arrendamiento, por lo general, legalmente tiene que tener una documentación de soporte relevante para que, digamos, el arrendatario pueda proceder a reconocer contablemente esos efectos en los estados financieros. Esa concesión está documentada, soportada o avalada en una adenda que existe el contrato de arrendamiento o existe a través de un acuerdo adicional que se suscriba entre arrendador y arrendatario, ¿no? Ya hablamos un poco de la oportunidad de la negociación, el cual en el acuerdo de la concesión, también es importante evaluar si, digamos, el contrato establece, digamos, algunas leyes, algunas regulaciones que son relevantes y que se pudieran considerar para efectos de evaluar si la concesión está directamente vinculada con el efecto que está viviendo el mundo entero este año con el tema del COVID-19, ¿no? Y también, obviamente, evaluar el alcance y la naturaleza de la intervención del Estado, ¿no? En algunos países de Estados Unidos y en América Latina también se ha generado, el Estado ha intervenido en cuanto a temas también que tienen que ver con arrendamientos, donde ha establecido, digamos, un rent holiday, que es como que una exoneración en el pago de renta por un periodo de tiempo, que puede implicar inclusive hasta una subvención para, en este caso, los arrendadores, ¿no? Este, Continuando con la presentación, tenemos algunos, digamos, ejercicios muy sencillos para resaltar o destacar un poco cómo se aplica, en este caso, cada una de las consideraciones que se deben tomar en cuenta para efecto de la concesión de arrendamiento derivada del COVID-19, ¿no? Entonces tenemos, este caso es sencillo, un inquilino que posee un contrato de arrendamiento en un centro comercial desde el año 2018. El COVID-19 en ese país se identificó en marzo del 2020 y el gobierno introdujo, como todos los gobiernos, medidas de restricción que incluyó el cierre de centros comerciales para prevenir el riesgo de contagio del COVID, ¿no? Afectando obviamente la operación comercial del inquilino. Por supuesto, el inquilino acordó con su arrendador una concesión de arrendamiento entre abril y junio de 2020, ¿sí? El gobierno impuso medidas en marzo y la concesión se estaba generando entre abril y junio de 2020, ¿no? Relacionada con, por supuesto, la operación comercial. Entonces la pregunta ¿es esta concesión de arrendamiento una consecuencia directa del COVID-19? Obviamente en este caso sí, por la secuencia de hechos que se está generando
Este, pero es muy importante que se evalúe cada caso, digamos, los preparadores de estado financiero, los que tienen contratos, los que son arrendatarios, deben verificar, deben revisar muy bien si en este caso, digamos, que la concesión de arrendamiento se está generando como consecuencia directa del COVID-19. En este caso también, digamos, en el ejercicio también hay un challenge donde se dice que la disrupción del negocio pudo haber llegado antes del COVID-19 y por ende el arrendador pudo haber generado algún tipo de concesión hacia el arrendatario y no necesariamente implica que deba aplicar la solución práctica. ¿Sí? Entonces, estemos bien alerta a que esto se esté, digamos, considerando. En el segundo caso, evaluamos qué entendemos por sustancialmente que los pagos de arrendamiento son sustancialmente iguales o menores, ¿sí? Ya dijimos que el cambio en el pago no debería ser significativo, ¿sí? Este, por lo tanto, en este ejercicio vamos a ver que hay una excepción al tema del incremento, en este caso, en los pagos, ¿no? Y está básicamente relacionado con que el arrendador puede negociar con el arrendatario, incrementar más adelante el pago de arrendamiento, pero es para cubrir o cubrirle un poco el tema de la pérdida del poder adquisitivo del dinero en el tiempo. Es decir, digamos, lo que le ha costado tener ese flujo de caja que no lo ha recuperado, o hoy día no lo recupero en 3 meses, sino que lo voy a recuperar de pronto en 6 meses, ¿no? Entonces, este caso es una excepción, por supuesto, a este tema de la reducción en los pagos, pero la compañía tiene que documentar que efectivamente ese incremento se debe está vinculado al tema de el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Entonces es importante que se revise, ¿no? Cuando evaluamos la tercera condición y decimos los pagos que están asociados a la concesión de arrendamiento son pagos que estaban en el cronograma de pagos y que vencían en o antes del 30 de junio de 2021. Por eso decimos que esta solución práctica tiene un periodo de vigencia, ¿no? Si bien es cierto, se emite en mayo y entra en vigencia en enero, en junio, perdón, del 2020, automáticamente aplica hasta los pagos que se generen o que venzan al 30 de junio de 2021. Si estamos hablando de prácticamente un periodo de vigencia de un año, ¿sí? Y básicamente tiene su raciocinio, ¿no? Lo que ha hecho el IASB es darle un plazo de vigencia muy corto, porque puede ser que el efecto del COVID-19 se estima que no van a ser prolongados, es decir, no va a perdurar por años, pero sí va a tener un efecto en el corto y mediano plazo. Entonces, lo que está haciendo como consecuencia de que una compañía aplique la concesión de arrendamiento que establece la NIF 16, puede ser que reconozca la concesión, si es que se le ha condonado el pago. Esa concesión se reconoce dentro del estado de resultado como un ingreso por un arrendamiento variable, ¿sí? Y entonces lo que ha dicho el IASB es que esto puede distorsionar a, digamos, a un lector de los estados financieros a entender la información financiera. Entonces, por esa razón, también se ha establecido este periodo de un año, ¿no? Entonces decimos que la solución práctica está estrictamente limitada en el tiempo por las mismas condiciones que ya les estoy comentando. Por supuesto, en la pregunta 3 dice, como resultado del COVID-19, el arrendador acuerda reducir el alquiler originalmente adeudado en septiembre del 2020 a septiembre del 2021 en un 10%. Entonces, la pregunta allí es, ¿se cumple la tercera condición? Y esto es algo importante que nosotros podemos aclarar acá. Si bien es cierto, cualquiera pudiera decir, bueno, sí aplica, ¿no? Porque si bien es cierto, la concesión de los pagos de arrendamiento se está generando en septiembre del 2020, que efectivamente aplica el periodo 2020 y 2021, pero hasta junio. Entonces, cualquiera pudiera decir, bueno, aplico la solución práctica hasta el 30 de junio y luego el resto de los 3 meses prácticamente puedo adoptar otro enfoque contable para reconocerlo.
Y básicamente, digamos que los argumentos técnicos determinan que si la solución práctica se debe reconocer en su forma, digamos, completa a la concesión del pago de arrendamiento que se está determinando. Es decir, si el pago de arrendamiento cubre hasta el junio del 2021, se debería reconocer todo ese efecto en los estados financieros bajo el esquema de la solución práctica. Si ya se excede en algunos meses por encima de esto, no debería generarse ya la opción para el arrendatario de reconocer este efecto basado en la enmienda o en la solución práctica que se está estableciendo. También la cuarta condición que establece la norma es que no existan otros cambios sustantivos en los términos y condiciones del arrendamiento, ¿no? Entonces, aquí también es importante, hay que destacar que la norma no define cuáles son estos cambios sustantivos, ¿sí? Entonces, por lo cual, como ya les había comentado, pues incrementa el juicio profesional en la determinación de si existen otros cambios sustantivos como tal dentro de la concesión de arrendamiento, ¿no? Se espera que un arrendatario haga o ejerza su juicio profesional para, digamos, determinar si existen estos otros cambios sustantivos, ¿no? Un poco aplicando ya la contabilización de esta enmienda o de esta solución práctica, ¿sí? Por así decirlo, ya entendemos que, digamos, la concesión de arrendamiento es una consecuencia directa del COVID-19, check, se cumple. Y la segunda pregunta que nos hacemos es, ¿el arrendatario elige aplicar esta solución práctica? Si elige aplicar esta solución práctica porque tiene la opción de aplicarla, se va directamente al capítulo de la NIF 16 que establece cómo reconocer este impacto contable en sus estados financieros. Si no elige aplicar esta solución práctica, entonces el arrendatario debería revisar si es que debe verificar que esta concesión aplica como una modificación de arrendamiento que está establecido en la NIF 16 también, pero es en otro capítulo, específicamente en los párrafos, el párrafo 41 de la NIF 16, ¿no? Si decide aplicar, perfecto, se va a ese capítulo. Si no, verifica qué otra guía contable dentro de la NIF 16 le aplicaría. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Dice, un arrendamiento aplica la solución, un arrendatario aplica la solución práctica de manera consistente a los arrendamientos con similares características y circunstancias. Esto quiere decir que no todos los arrendamientos, no todas las concesiones en arrendamiento debería aplicarle yo la solución práctica que establece esta enmienda de la NIF 16, ¿no? Solamente aplica a aquellos contratos con similares características y circunstancias, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta o en consideración. Un poco viendo los impactos contables, ¿no? Si ya un arrendatario procede a reconocer los impactos contables en los estados financieros de esta concesión de arrendamiento, cuando se reciben con donaciones de pago de deuda, en inglés se conocen también como rent holidays, se contabiliza como si fuera un pago por arrendamiento variable, que está establecido en la NIF 16, ¿no? Eso es un efecto que se le da de baja al pasivo por arrendamiento y el efecto se reconoce en resultados del ejercicio, ¿sí? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque básicamente es el core de esta solución práctica, ¿no? Ahora, esta condonación también puede estar condicionada, ¿sí? Y hablamos de que cuando está, digamos, cuando no está condicionada, el arrendatario reconoce el efecto en los estados financieros en el momento que suscribe el acuerdo con el arrendador. Es decir, desde el momento en que es efectivo en la concesión de arrendamiento a través de la firma del acuerdo. Si la concesión, si esta condonación está condicionada a unos eventos que se van a concretar en el futuro,
Se debe contabilizar el efecto en resultado cuando la condición se cumpla. Es decir, no tengo la opción aún de reconocer el impacto contable de la condonación porque el contrato establece ciertas condiciones. Puede ser atractivo para un preparador de estado financiero, para un arrendatario, reconocer los impactos contables derivados de este tipo de concesiones porque mejora un poco el performance financiero de la compañía, ¿no? Este, tenemos allí luego el diferimiento de los pagos, que es otro tipo de concesiones de arrendamiento, y ahí vimos que cuando se difieren pagos, solamente se mide el pasivo por arrendamiento utilizando el calendario como tal revisado de pagos de arrendamiento y ajustado con la tasa de descuento respectiva, ¿no? Y se reconoce el impacto del cambio del valor presente neto en resultados, en la fecha, en que la concesión, digamos, entra en vigencia, ¿no? Este es un enfoque, digamos, aceptable, por así decirlo. Como les comento, el preparador o el arrendatario tiene que irse a las guías contables que están vigentes en la NIF 16. Y cuando hay un diferimiento de pago que está seguido de una extensión en el plazo, se afectan básicamente tres áreas. El pasivo por arrendamiento que se revisa con la tasa de descuento y con el plan de pagos. Se reconoce un impacto en resultados y se ajusta el activo por derecho en uso, ¿sí? Entonces, es importante tener esto en consideración. Este es un ejercicio que básicamente está vinculado con la condonación de pago, pero ya les he explicado que cuando la condonación está, digamos, cuando no está condicionada, el efecto en resultado se reconoce en el momento en que entra en vigencia o en que se suscribe la concesión. Cuando está condicionada, se tiene que reconocer cuando se cumple la condición, ¿sí? Igualmente, en la parte de diferimiento de los pagos de renta, ¿no? Fue el caso que veíamos hace dos slides con la consideración de los pagos, ¿no? Cuando hay diferimiento de renta, en teoría, en el ejercicio, el arrendatario Z, si ustedes ven, básicamente los pagos que están vinculados con 100 unidades monetarias, pasan a ser de 150, eso quiere decir que se difieren los pagos de la renta, y esto implica que el arrendatario Z tiene que medir nuevamente el pasivo por arrendamiento y le da un resultado de 600, por decir, de 620 y la medición anterior era de 680. Esta nueva medición se reconoce en resultados en la fecha en que la concesión del arrendamiento es efectiva, ¿sí? Ok, en este caso tenemos la pregunta 7, está relacionada con el diferimiento y extinción del término del arrendamiento, ¿no? En este caso se difieren el pago y se extiende el arrendamiento, ¿no? En este caso está vinculado a las tres condiciones específicas de medición del pasivo por la tasa de descuento respectiva, se ajusta el activo por derecho en uso y se reconoce la diferencia, el efecto en resultados del periodo. Por supuesto, las revelaciones que se tienen que hacer están vinculadas con revelar en los estados financieros cuál es el impacto a nivel del estado de resultados, es decir, los ingresos que se han reconocido por este pago por, digamos, arrendamiento variable. Se tienen que reconocer cuáles son los criterios que se han usado para determinar qué contratos de concesión de arrendamientos sean tomados y cuáles no, ¿sí? Entonces es importante que se hagan las revelaciones respectivas, ¿no? Acá tenemos una sección que está vinculada con la definición que está en la NIF 16 cuando se modifica el contrato, cuando se modifica un contrato de arrendamiento, y básicamente la NIF 16 establece dos condiciones, ¿no? Una, que existe un cambio en el alcance del arrendamiento, es decir, se ha modificado el alcance, bien sea adicionándose elementos como derechos de activos como tal, el activo subyacente, y o una modificación en la contraprestación del arrendamiento, ¿sí? Entonces, este es lo que está vinculado al capítulo de la NIF 16 sobre modificación de arrendamiento, y aquí es importante entender
que las modificaciones en contrato de arrendamiento no necesariamente vienen, por ejemplo, cuando un contrato de arrendamiento tiene cláusulas de ajuste por inflación, no implica que exista una modificación en el arrendamiento, porque el issue clave a considerar en esta sección es si el contrato original tenía cláusulas de condiciones que le permiten al arrendatario que exista una modificación del arrendamiento posterior. Si estas cláusulas están establecidas, entonces no se considera de que existe como tal una modificación de contrato de arrendamiento. Si el contrato no tenía esta cláusula, si por el contrario, posteriormente se ha modificado el alcance o se ha modificado la contraprestación, se entiende que hay un cambio en la modificación del contrato de arrendamiento. Y esto básicamente yo creo que lo habíamos visto por ahí de manera rápida. Cuando se modifica el contrato de arrendamiento, es decir, se cambian los términos y las condiciones contractuales del contrato que estaba previamente existente. En este caso, cuando hay un cambio en la consideración, es decir, en el pago de arrendamiento, ¿sí? Ocurre, vamos a poner un ejemplo, se reduce la renta y se modifican otras, digamos, otras consideraciones dentro del arrendamiento, se hace una remedición del pasivo por arrendamiento y luego se ajusta el activo por derecho en uso. Solamente cuando hay modificaciones digamos, de la contraprestación que se paga por el arrendamiento. Cuando hay una disminución en el alcance, en este caso se reduce el alcance, se hace la modificación en las tres áreas específicas que vendría siendo la remedición del pasivo, usando la tasa, digamos, de descuento vigente a la fecha de la modificación, se ajusta el activo por derecho en uso porque se excluye items del activo por derecho en uso y se reconoce el impacto en resultados del periodo. Y básicamente es una continuación de la modificación del capítulo de arrendamiento cuando la modificación del arrendamiento no denota en la contabilización de un arrendamiento separado. Es decir, la única forma que exista que la modificación, perdón, la única forma que la modificación del contrato de arrendamiento implique la contabilización de un arrendamiento separado es que se adicionen elementos al contrato de arrendamiento, ¿sí? Que esto quede bien claro, ¿no? Bueno, un poco la fecha efectiva, les comentaba que el IASB emitió esta norma en junio, en mayo de 2020 y entró en vigencia el 1 de junio, ¿no? Su aplicación anticipada es permitida, ¿ok? Y en el caso de países donde no hayan adoptado la NIS plena, digamos, entra en juicio el tema de la adopción previa aprobación como tal, ¿no? Por supuesto, no se hacen las revelaciones, y esto es algo importante, no se hacen las revelaciones de la NIC 8. En este caso, cuando se adopta una nueva norma contable, se exime al arrendatario de reconocer este impacto como tal. Bueno, los puntos claves a tener en cuenta, veíamos que la solución práctica es opcional, ¿sí? No es, no es mandatoria para todos los contratos o para todas las concesiones de arrendamiento. El arrendatario no necesita aplicar la solución práctica a todas las concesiones. El arrendatario elige la solución práctica que reconoce básicamente el ajuste en el pasivo y reconoce el efecto en resultados, en este caso de, digamos, a una condonación del pago de arrendamiento. Y por supuesto, la solución práctica se puede aplicar en periodos que van entre el 1 de junio del 2020 y el 30 de junio del 2021, ¿no? Un poco pasando a la pérdida crediticia esperada, lo que comentaba Juan Carlos al inicio, digamos que la norma entró en vigencia el 1 de enero de 2018. En este caso, entró en vigencia la NIF 9, que establece el nuevo modelo de pérdida crediticia esperada, que sustituye al modelo de pérdida crediticia, las pérdidas incurridas como tal. Entonces, se preveía que en el ámbito corporativo no tenía impactos tanto a nivel de la clasificación y medición,
pero sí un poco de impactos en el tema de cómo calcular la pérdida por deterioro y la contabilización de la cobertura, ¿no? En este caso, y ya lo decía muy bien Juan Carlos al inicio, la pérdida crediticia esperada obviamente involucra, digamos que un amplio, digamos, complejo, también podría decirse, análisis en cuanto a cómo los clientes están segmentando hoy día los riesgos, digamos, que tienen debido al mercado, ¿no? Cómo segmento la cartera por tipo de riesgo, por tipo de clientes que están en segmentos que están más afectados por el COVID-19, etcétera, ¿no? Si hablamos del ámbito corporativo, si hablamos del ámbito de las MIPES, no es la misma afectación, ¿no? Por supuesto, la NIF 9 establece que para determinar las pérdidas críticas esperadas hay dos enfoques, el modelo simplificado y el modelo general, ¿no? El modelo simplificado asume que una cuenta por cobrar comercial puede ser un activo del contrato y puede ser una cuenta por cobrar en este caso, por un arrendamiento como tal financiero, digamos que tiene un deterioro que tiene un riesgo, digamos, implícito asociado bajo, o que la cuenta por cobrar se presume que no tiene una mora de más de 30 días y son instrumentos, son activos que se recuperan en un periodo muy corto, ¿no? Y obviamente el COVID-19 ha afectado este año por, digamos, las expectativas que ha establecido en el mercado. Han escuchado que las tasas de interés han estado muy volátiles, el desempleo ha estado incrementándose significativamente y estos cálculos, estos modelos recogen estas variables externas, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Y por supuesto los parámetros que utiliza el modelo que aplica la NIF 9 están basados en, por supuesto, en lo que son los parámetros de probabilidad de default, en este caso la probabilidad del incumplimiento de deuda, exposición en el momento del incumplimiento o una pérdida dada el incumplimiento cuando la pérdida se asume que es efectiva, ¿no? Un poco la pérdida crediticia esperada, cuando nosotros comparamos la NIF 9 con la NIF, la NIF 9 con la NIC 39, veíamos que en el caso de la NIF 9, con la NIF 9, una pérdida crediticia se puede reconocer aun cuando digamos, el cliente o la contraparte no se vuelve un riesgo para la organización, pero sí hay elementos que permiten entender que posiblemente haya un deterioro digamos, en una línea de tiempo de ese instrumento, ¿no? En cambio, la NIC 39 no, porque se basaba ya sobre los estimados de pérdidas incurridas. Por eso ven que en la línea morada, en la NIF 9 empiezan a ver el incremento de riesgo significativo, mientras que con la NIC 39 no era tanto así, ¿no? Sino simplemente cuando ya había una pérdida incurrida era que se reconocía el efecto contable de la pérdida. Obviamente, aquí hablamos un poco del enfoque simplificado, que es el que estábamos viendo al inicio, que es el que tiene que está asociado con las cuentas por cobrar comerciales que se cobran en muy corto plazo, ¿sí? Y el enfoque general que está más vinculado a las cuentas por cobrar más de largo plazo, ¿no? O sea, instrumentos más complejos, donde obviamente tienen un ciclo distinto de medición. En este caso, la NIF 9 establece 3 buckets para un poco medir un poco el impacto de reconocimiento de la pérdida crediticia esperada. En el bucket 1 vemos que no han incurrido cambios en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial. Y un poco el challenge que establece el COVID-19 es que pudiera esperarse este año de que yo tenga deudores o cuentas por cobrar comerciales que puedan pasar del bucket 1 al bucket 2, producto de las condiciones que está imponiendo el COVID, de restringir la liquidez, de aumentar el desempleo, de la afectación de los sectores en la economía, en áreas de negocio que se han visto más afectadas. Ya vimos las aerolíneas, los retail, se ha visto afectado el retail no food, por supuesto, la construcción. Entonces, bueno, todo depende de cómo se genere la recuperación de la economía, pudiera afectar en este caso cómo mido el reconocimiento de la pérdida, ¿no?
Un poco viendo cuáles son los factores que se toman en cuenta para la determinación de la pérdida crediticia esperada y tomamos en cuenta, la NIF 9 y el IASB emitieron una comunicación este año donde las compañías este año tienen que tomar nuevamente los instrumentos de medición de la NIF 9 y determinar si estos modelos son relevantes a la luz de los hechos y circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Entonces, es un tema clave que se tiene que revisar los modelos y las revelaciones que tenemos en los estados financieros, un poco también los insumos que se usan, la data que se está usando para la determinación de la pérdida crediticia esperada, porque entendemos que la compañía, y lo establece la NIF 9, debería poder ejecutar, digamos, la medición de la pérdida crediticia esperada sin mucho esfuerzo, sin mucho costo, ¿no? Entonces, esto es clave también evaluarlo. Y por supuesto, digamos, lo que se llama el incremento significativo en el riesgo de crédito. Eso se tiene que revisar también, dado que el efecto del COVID puede hacer que las cuentas por cobrar no se estén recuperando bajo la forma como se esperaba, ¿no? En este caso, veíamos un poco al inicio la probabilidad de incumplimiento. La probabilidad de incumplimiento ha podido verse afectada por el COVID-19 y vemos acá que dice la evaluación de los impactos de la probabilidad de default, tanto por medidas de alivio, acuerdos comerciales, entre otros, si se requieren ajustes al modelo, ¿no? O sea, se ha incrementado el riesgo, pero también los gobiernos han hecho acciones que permiten un poco mitigar esos impactos, ¿no? Ya vemos el programa Reactiva Perú, las compañías están obteniendo financiamiento para cubrir sus obligaciones, con los cuales pueden mitigar esos riesgos, ¿no? Y también se debe hacer la reevaluación de la definición de incumplimiento, producto de que, ya lo vamos a ver más adelante, puede haber algún tipo de, digamos, en este caso, digamos que para la pérdida el enfoque de la pérdida en periodos de gracia, en este caso, que se obtienen debido al COVID, no necesariamente implica que haya un incremento significativo en el riesgo de crédito, ¿no? Entonces, en el cual pueda pasar un instrumento que yo antes medía en el estado 1 al estado 2, ¿no? O sea, en el bucket 1 al bucket 2. Eso se tiene la medición de riesgo se tiene que revisar a la luz de las circunstancias actuales. En este ejemplo había una condición digamos, de una cuenta por cobrar que tenía retraso y la compañía había adoptado el enfoque simplificado, dado que hay una presunción de que la cuenta por cobrar, la mora no va a exceder de 30 días. Entonces, en este caso, la respuesta era que no necesariamente que exista delay en cuanto al pago del instrumento, implica de que ya yo no reconozca el instrumento bajo esa categoría y deba reconocer o considerar otros parámetros, simplemente debería revisar si cuál es la condición del cliente, en este caso, de si podría el riesgo, la exposición de riesgo incrementado y la probabilidad de que él acceda a otros recursos para cubrir esas obligaciones, etcétera, se deba cumplir, ¿no? Entonces, esto es muy importante que se evalúe. Obviamente, para la pérdida crediticia esperada, digamos, la importancia de tener información de calidad es clave. Ya lo veíamos, donde la compañía antes podría tener un análisis de pérdida crediticia esperada que se basaba en una evaluación de una cartera sin hacer ningún tipo de segmentación. Hoy día puede cobrar más relevancia que un cliente pueda tener algún tipo de segmentación de la cartera por tipo de riesgo, por área geográfica, por sector económico o por tipo de cobertura. Ok, es importante que se hagan las revelaciones correspondientes a los estados financieros sobre cuáles modelos estamos usando, si han habido cambios en los modelos, si han habido cambios en las premisas claves y relevantes que se usan para determinar la pérdida crediticia esperada, si han obtenido ayudas del gobierno para aliviar algún tipo de, digamos, de flujo de caja que haya, digamos, reconocido como tal la compañía como parte del proceso de medición del periodo, y las incertidumbres asociadas. Estamos viviendo momentos de estrés significativos económico, por el cual la compañía, digamos, tiene que sortear esta incertidumbre y establecer mecanismos apropiados para medir esos instrumentos financieros.
Y bueno, ya estas son recomendaciones que estamos revisando, como tal el tema de revisar los modelos, la información, hacer sensibilidades sobre las premisas claves y otros cambios relevantes que hemos conversado básicamente. Este, Esto es todo, Juan Carlos. Yo no sé si tenemos algún comentario allí. Nos hemos excedido un poco, pero bueno. Estos temas son bastante interesantes y es bastante, digamos, hay bastante, digamos, información acerca de todos estos temas derivados del COVID, ¿no? Luis, bueno, en primer lugar para felicitarte por la brillante exposición, bastante didáctica, bastante completa. Como tú bien mencionas, a pesar de que hemos tocado simplemente a manera de tópicos la enmienda de la NIF 16 y el impacto del COVID en el modelo de la pérdida crediticia esperada, pero evidentemente son temas que requieren bastante análisis, requieren bastante detalle, ¿no? Entonces, un poco en el tema de la NIF 16, definitivamente, en resumen, lo que yo puedo, a manera de conclusión, decir es que, evidentemente, dada pues la omnipresencia, ¿no?, de la pandemia y las medidas tomadas por muchos gobiernos, en este caso sobre el tema del distanciamiento social, sobre el tema de la declaratoria de emergencia que conllevó a que muchas actividades hayan permanecido cerradas, como por ejemplo el sector de hotelería, ¿no? Muchos hoteles realmente se tuvieron que ver en la necesidad de reinventarse, de implementar otro tipo de actividad o de negocio, ¿no? A efectos de poder subsistir. Definitivamente muchos arrendatarios se han visto en la necesidad, pues, de haber recibido este tipo de concesiones, ¿no? Estos tipos de concesiones en los alquileres, en alguna medida, en alguna forma, ¿no? Por lo que definitivamente la enmienda, pues, le sería aplicables en cualquiera de las situaciones que tú muy bien has mencionado, ¿no? Como el tema de la combinación de pagos variables o el diferimiento de la renta, o el caso del diferimiento y la extensión de los términos de arrendamiento, ¿no? Y por ahí va un poco la pregunta respecto de la combinación de los pagos variables, ¿no? Es decir, ese beneficio o ese descuento que me está efectuando el arrendador, la regla que establece la enmienda como solución práctica es que yo la reconozca en el estado de resultados. La pregunta sería, Correcto. ¿la reconocería como un ingreso ordinario, como una partida financiera? Sí, buena pregunta, y Juan Carlos, porque como lo mencionaba al inicio, salió esta solución práctica y no establece una guía contable, ¿no? De cómo reconocer el impacto en los estados financieros. Y precisamente la duda es bien válida para cualquiera que pueda decir, esta consideración variable la puedo reconocer como un ingreso como tal, ¿no? O en el estado de resultado como un ingreso ordinario, o puedo reconocerla compensando un costo, de pronto la depreciación que está generando el activo, digamos que implicaría un juicio profesional para un preparador de estado financiero reconocer el impacto. ¿Cómo reconocer el impacto? Claro, Recordemos que digamos, la concesión se genera por una condonación de un pasivo por arrendamiento, ¿no? Como tal. Cualquiera pudiera entender, bueno, es un pasivo financiero y pudiera reconocerlo como un ingreso financiero como tal en el estado de resultados, claro. pudiera ser una de las alternativas, ¿no? Correcto, justamente por ahí va un poco ese análisis y ese juicio, ¿no? Porque finalmente yo tengo un pasivo por arrendamiento, el cual Correcto. incluye en su medición el efecto del valor del dinero en el tiempo, ¿no? O sea, Así una mismo es. suerte de financiamiento, ¿no? Entonces, quizás que por ahí el juicio profesional me guiaría a ir por ese modelo de contabilización. De acuerdo. Ahora, ¿y qué sucede con la tasa de descuento también, ¿no? Porque, digamos, la NIF 16 establece, pues, como primera regla la tasa de interés implícita, ¿no? Correcto. Y, digamos, a falta de poder determinar esta tasa de interés implícita, voy por la tasa, digamos,
caramba, se me fue el nombre. Eh, La tasa de crédito incremental, ¿no? la incremental, Claro, exactamente, ¿no? Entonces, pero esta tasa incremental se determinó bajo un escenario, bajo reglas del macroentorno correcto, antes de la pandemia, ¿no? Y entonces viene esta suerte de la pandemia y definitivamente en el mundo, pues las tasas comienzan a cambiar, ¿no? Las reglas, como el tema de la inflación, como el tema de el riesgo cambiario, en fin, se van moviendo. Entonces, correcto. ¿hay alguna implicancia en la tasa de descuento, en la tasa Sí. incremental, que también debo considerar justamente con motivo del cierre, por ejemplo, de la medición ya de mi pasivo por arrendamiento, ¿no? No, y es bien válido, Juan Carlos, porque básicamente las condiciones que estamos viviendo hoy día que nos ha impuesto el COVID han alterado todas estas variables, ¿no? La tasa libre de riesgo que proviene de los bonos del Tesoro, hemos visto que hay unas reducciones significativas en los niveles de ese tipo de tasas, e inclusive tasas negativas, ¿no? Entonces, es muy importante, Juan Carlos, analizar lo siguiente, ¿no? La NIF 16 establece que cuando se modifica, cuando un arrendatario revisa el pasivo por arrendamiento, ¿sí? Tiene que revisar la tasa de descuento. O sea, es una condición que está en la NIF 16, ¿sí? La solución práctica no es clara al respecto, ¿sí? Entonces se entiende que, digamos, si no ha habido un cambio significativo en la contraprestación que se paga, es decir, porque la tercera, básicamente la segunda condición es esa, es decir, que el pasivo que yo tenía por arrendamiento, esa contraprestación, es igual o inferior a la que yo tenía originalmente, en el material técnico que estuvimos revisando, no genera, digamos que necesariamente la condición de que se revise la tasa de descuento, ¿sí? Pero es importante ver esas dos alternativas. Uno, que la NIF 16, la guía contable, sí me dice que tengo que revisar la tasa de descuento cuando yo modifico el pasivo por arrendamiento. Eso está en el capítulo de modificación de contratos de arrendamiento de la NIF 16. Sin embargo, la solución práctica, digamos, no es clara al respecto, ¿no? Pareciera que da a entender como que, bueno, si yo digo, si la guía, la práctica o la guía contable, la NIF 16 lo establece, yo entendería que la solución práctica, aun cuando no lo diga, debería aplicarlo, ¿no? En sana teoría debería ser para ser un poco consistente, pero no lo menciona y bueno, se han creado pues este tipo de matrices ya de opinión entre firmas y todo, ¿no? Entonces, no te creas, hoy día en el mundo, pues, hay digamos, diversas opiniones encontradas en cuanto a los impactos contables que se están derivando de estas modificaciones de contratos de arrendamiento, ¿no? Claro, Hay diversidades de opinión. claro, justamente tú mencionabas algunos de los sectores en los cuales esta norma pues trajo un cambio pues material, ¿no? En la estructura financiera, en los principales indicadores o ratios. Y dependiendo del tipo de empresa en la cual se esté presentando esta situación, habría que hilar muy fino, ¿no? Por ejemplo, hay un sector, las franquicias, ¿no? Las empresas que trabajan sobre la base de franquicias que tampoco manejan locales propios y están por todo el Correcto. Perú con locales arrendados y han tenido pues un fuerte cambio en la estructura financiera a consecuencia, digamos, de esta norma. Yo quería preguntarte otra cosa. Mira, entiendo que en este proyecto de convergencia entre las FAS o los uses gap y las NIF, Correcto. surgieron el trabajo de proyectos conjuntos entre ambos organismos, ¿no? Y el resultado de ese trabajo fue pues la emisión de la NIF 15, fue la emisión de esta norma de esta NIF 16, ¿no? Justamente a raíz de la crisis inmobiliaria que se generó en Estados Correcto. Unidos y donde los arrendadores al momento de ir a distribuirse los residuos que quedaban de las empresas en quiebra no encontraban las obligaciones, pues, ¿no? Eh, si es un proyecto conjunto y la idea es estandarizar para que finalmente lleguemos a esa armonización mundial y con un solo juego de normas,
A nivel de diferencias entre la NIF 16, modelo europeo, versus US GAAP, ¿son sustanciales estas diferencias en el tratamiento de los arrendamientos? Sí, mira, yo te diría, como tú muy bien lo dices, ya desde hace años, digamos, el ESB y el FASB vienen trabajando en proyectos conjuntos para la adopción de estos principios contables. De hecho, próximamente está el tema de la misma pérdida crediticia esperada para efecto de todo lo que es la aplicación del GAP en Estados Unidos, ¿no? Respecto a la aplicación como tal de la norma de arrendamientos, yo veo que no hay tantas diferencias, ¿no? Lo que sí han hecho un poco los americanos es esas áreas grises donde decimos no hay un cambio sustancial, ¿sí? Por ejemplo, para efectos de IFRS, el cambio sustancial no se define. Para US GAAP hay un threshold, hay un porcentaje que ya, digamos, el US GAAP establece que le dice un poco al preparador de estado financiero, si excede este threshold, entonces es un cambio sustancial de acuerdo a lo que establece la norma, ¿no? Pero yo lo que veo lo que he visto en el material que ha publicado inclusive la firma, hay unos handbook que ha publicado KPMG US, son muy nutritivos y son muy amplios en cuanto a los análisis de cada caso. Es muy parecido el tratamiento contable, ¿no? Siempre hay algunas diferencias en cuanto a estos términos digamos, de áreas grises, un poco las IFRS no han definido algunos conceptos claros, los americanos sí lo han definido un poco más, pero yo diría que están muy parecidos y va en línea con el comentario que tú decías de este proyecto que había que hay de convergencia, ¿no? De principio. Sí, y cambiando un poco al tema de la NIF 9, por lo que puedo un poco también resumir de tu exposición, el efecto básicamente que se presentaría como consecuencia de la pandemia en este modelo de la pérdida crediticia esperada, básicamente estaría pues en los efectos que se habrían producido en las variables, en las reglas de juego o en el macroentorno, ¿no? Es decir, al incorporar las variables frente a la expectativa del comportamiento futuro, en realidad esa expectativa se convirtió pues en una incertidumbre total, ¿no? Aun cuando el gobierno y todos los gobiernos en realidad a nivel mundial implementaron políticas un poco para mitigar los efectos de la pandemia, un poco para mitigar en todo caso el impacto en la liquidez. Tú muy bien mencionabas el Correcto. programa Reactiva, ¿no? El tema de la prórroga para las presentaciones de las declaraciones juradas anual de impuesto a la renta, este decreto legislativo 1488 que recién va a tener sus efectos en el siguiente año respecto de la depreciación acelerada, ¿no? En tasas que van hasta del 20% hasta el 50%, inclusive por el caso de los hoteles, ¿no? Entonces, veo esa situación respecto de IPC, tasa de desempleo, tasa de cambio, entre otras variables. Ahora bien, es un modelo de negocio en realidad que tienen algunas empresas donde las transacciones comerciales las trabajan con partes relacionadas. Fíjate, un inversionista construye un hotel y este hotel lo cede en arrendamiento a su parte relacionada que sería el operador, ¿no? Entonces, y viene el tema de la pandemia. Entonces, ¿cómo opera ahí el modelo de la pérdida crediticia esperada respecto de las cuentas por cobrar comerciales entre partes relacionadas? ¿Hay alguna situación en particular, especial, o es que es la misma consecuencia que ocurriría con un tercero? Sí, ahí al respecto, y Juan Carlos, el trato que se le da a una cuenta comercial debería ser el mismo trato que se le da a una transacción con partes relacionadas. O sea, ambas están incluidas, de hecho,
en las mismas condiciones y características, y uno de los temas que hay siempre controversiales con las transacciones correlacionadas es que estén en términos y condiciones de mercado, ¿no? Son transacciones que estén en términos y condiciones de mercado. Igualito aplica el tema para en este caso, quien reconoce el derecho al cobro, en este caso de la cuenta por cobrar por arrendamiento, si el arrendamiento es un arrendamiento financiero, le aplica la NIF 9 y tendría que revisar en qué segmento del negocio la compañía está alocada. Vamos a suponer, tú lo mencionabas muy bien en el caso de hotelería, ¿no? Ujú. Entonces, en hotelería, digamos, ha sido uno de los sectores más afectados como Más tal, ¿no? golpeado. Sí, Ujú. más golpeado por la crisis, turismo, hotelería, es sector conexo y relacionado, ¿no? Si bien es cierto, lo que dice la norma es que tú tienes que pararte y hacer, hoy día cobra fuerza analizar la cartera, ¿no? Tus deudores en qué segmento de negocio están, ¿no? Lo otro sería ver también un poco las medidas de alivio que han establecido los gobiernos y la opción que tienen estas empresas de obtener esos mecanismos. Por decirte, Reactiva Perú, tengo un préstamo de Reactiva Perú, el cual, digamos que este riesgo te lo permita un poco amortiguar, ¿no? Esa es la idea, que el modelo que se use para determinar o hacer esta evaluación debe recoger tanto el impacto de la probabilidad de default como en las condiciones o variables de mercado que el cliente tiene y que puede usar para evitar ese riesgo, ¿no? Y con lo cual no debería haber un riesgo, digamos, más allá en el recupero de esa cuenta por cobrar, ¿no? Pero como tú muy bien lo dices, digamos, los efectos del COVID están vigentes hoy día, ¿no? Lo que ha hecho el ISB ha dicho, mire, revisen muy bien, hay mucha incertidumbre en el mercado, analicen muy bien la información, lleguen a modelos donde, digamos, establezcan expectativas de escenario, ¿no? Distintos escenarios, hacer probabilidades o ponderaciones de estos escenarios para un poco medir cuál sería el impacto en los estados financieros como tales, ¿no? Claro, es verdad, ¿no? Por eso es que hablábamos en la introducción, básicamente este modelo, pues, de medición incluye justamente este trabajar escenarios, ¿no? Y hoy en día en escenarios de incertidumbre, donde debemos aplicar mucho más la estadística, pues, ¿no? Sí, Entonces, como nuevas habilidades técnicas que debemos manejar los contadores, así como ya venimos manejando con mayor fuerza el tema de las finanzas corporativas. sí, Luis, yo te agradezco bastante nuevamente en nombre de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, por tu participación, por la brillante exposición que has tenido, por haber sido también bastante claro y didáctico, no solamente en tu presentación, sino en la absolución de las preguntas que hemos podido plantear un poco para expandir y desplayar ciertos temas que son cotidianos hoy en día en la actuación del contador. así es. Te dejo estos últimos minutos para que puedas decir algunas palabras y en todo caso despedir esta sesión. Ya, muchísimas gracias, bueno, Juan Carlos, a la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Y bueno, aprovechemos este espacio para, digamos, nutrirnos de las experiencias, estamos para esto, Juan Carlos, nutrirnos de las experiencias y efecto del COVID y el tema de las normas internacionales de información financiera es un reto para todos los contadores, ¿sí? Yo siempre he dicho que no hay nada sencillo en la aplicación de estas normas internacionales de información financiera, y inclusive nosotros mismos vivimos con los libros, revisando los párrafos, haciendo análisis e interpretación de cada una de las cosas, y todavía nos quedan cosas, muchos retos por delante, ¿no? Entonces, bueno, nada, agradezco a todos ustedes, a la participación también de todas las personas que se conectaron y vieron la presentación. Quedamos a la orden también, Juan Carlos, para lo que necesiten, futuros eventos. Yo creo que estas actividades son bien positivas para la comunidad como tal, que hace vida y que aplica estas normas de cierta forma, ¿no? Y nada, bueno, gracias y feliz noche. Estamos en contacto, ¿sí?
Gracias, Luis, y muy buenas noches a los colegas que han estado conectados en este webinar y esperamos volvernos a ver muy pronto. Muy buenas noches. Gracias.